¿Crees esto? 50-07-16. Predicó el domingo 16 de julio de 1950 en la reunión de la carpa en Minneapolis, Minnesota, 1 hora y 31 minutos. Gracias, hermano Lindsay. Buenas noches, público. Me alegra mucho estar aquí esta tarde para hablar de la persona más grande que jamás haya vivido en la tierra, o que jamás vivirá en ella, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, un día estaba hablando, y mi esposa, en una de las primeras reuniones en las que participamos, me dijo, ¿viene toda esa gente? Le dije, el Evangelio es la mayor atracción que el mundo ha tenido. Digo, si yo fuera levantado, atraeré a todos hacia mí. Y ahora, me toca hablar esta tarde. Un poco de calor en la tienda. Y yo, para empezar, no soy predicador, pero me gusta hablar de la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Eso es lo que nos da fe. Antes de tener fe, debemos tener una base para la fe. ¿No es cierto? Si te fueras a casar, tu esposa tendría que decirte que te ama y que te será fiel. Y entonces tienes su palabra. Y luego, tu fe, depende de cómo te sientas al respecto, de si su palabra es correcta o no. Y así es como debemos hacerlo, de cualquier manera. Por la fe, necesitamos una base, un fundamento. Y ahora, no los vamos a entretener más de lo posible hablando. Como dije, no era predicador. Simplemente me encantaba hablar de la palabra. Una vez, cuando me ordenaron como predicador bautista, vaya. Esa fue una de las mejores horas de mi vida. De niño, pensaba que se necesitaba ser un cobarde para llevar una Biblia. Pero cuando fui salvo y ordenado, iba por la calle con mi Biblia bajo el brazo. Y vaya, cuando me llamaban hermano o algo así, me llenaba de orgullo. Pensaba que era un predicador de verdad. Y solo tenían una licencia de exhortador local, solo para el estado de Indiana, para poder predicar, casar, enterrar o bautizar. Así que pensé que era un predicador de verdad hasta que un día escuché a un predicador de verdad. Y entonces me di cuenta de que no era ningún predicador. Me recuerda a cuando estaba en casa. Mi padre domaba caballos salvajes. Nació en Kentucky. Mi madre es de Oklahoma y se mudó a Texas, justo al norte de París. Mi padre se fue al oeste a domar caballos. Era un jinete excelente, un tirador excelente y con una escopeta. Se fue al oeste a domar caballos, y así conoció a mi madre. Siempre pensé que quería ser jinete. Oía a mi padre hablar de cómo domaba los caballos, desollaba, ya sabes, y el equipo, etc. Vivíamos en una granja, y pensé, cuando crezca un poco más, seré un jinete de verdad. Había ido al cine varias veces y visto algunas películas sobre eso, en esos ranchos. Y pensé, voy a ser un héroe de verdad. Así que cuando iba a buscar al viejo caballo después de arar con él todo el día, ¿sabes? Y lo llevaba detrás del granero al abrevadero, ¿cuántos campesinos hay aquí? A ver qué tal. No te quedes atrás. Eso pensé. De acuerdo. Y llegábamos junto al abrevadero, yo cogía un puñado de abrojos, lo ponía debajo de la silla y le bajaba las cinchas. Me subía en medio del viejo caballo, ¿sabes? Y vaya, el pobrecito estaba tan cansado, se había matado trabajando. Y yo me quedaba allí sentado, y no podía levantar los pies del suelo. Se ponía a berrear y se daba la vuelta. Yo tomaba mi viejo sombrero de paja y hacía que mis hermanitos se alinearan allí abajo. Y les decía, mírame como un vaquero, simplemente azotando a ese viejo caballo con mi sombrero. Y el pobrecito, ni se le habría ocurrido lanzar un huevo desde la espalda. Así que yo estaba allí arriba, en la silla, ¿sabes? A un paso de distancia. Creí que sí. Y un día pensé que era un verdadero jinete. Así que me fui al oeste a ser vaquero. Llegué a Arizona. Y así estaba en Phoenix. Había un rodeo. Y pensé, bueno, aquí estoy sin blanca, así que conseguiré algo de dinero. Casualmente, un poco más tarde, mientras mirábamos la hora, el hermano Lindsay estaba un poco lejos de allí a la misma hora, predicando el Evangelio. Y no lo supimos hasta hace poco, cuando revisamos nuestra hora cuando estuvimos allí. Había un rodeo allí, después del rodeo. Y hablaban de cómo se podía salir a montar, y que habría premios para los jinetes. Bueno, pensé, tendré que comprarme unos pantalones antes de ir. Fui a uno de los departamentos de equipamiento y conseguí unos muy bonitos, con un gran Arizona, y cabezas de novillo. Me los puse, y había más o menos la misma cantidad de cuero tirado en el suelo. Parecía un gallo pequeño con todas esas plumas colgando. Bueno, la gente no iba a... Sabía que no era nada.
Así que finalmente averigüé cuánto costaban. No tenía dinero. Así que me compré unos Levi's y fui al corral. Me subí allí con el resto de esos vaqueros desfigurados, ¿sabes? Y los patizambos, y nos sentamos allí. Y pasaron y gritaron que iban a traer a cierto jinete para montar cierto caballo. Pensé, vaya. Lo vigilaré. Y dije, si no puede montarlo, lo haré yo. Así que, nunca había visto un rodeo. Y después de un rato, cuando salieron, vi a un tipo subirse a la rampa, pararse así, y se puso a atrapar todo lo que pudo al salir. Y vaya, cuando se montó en ese caballo, dio unos 2 berridos y parecía que era uno de esos forajidos, ¿sabes? Y podía meter los 2 pies en una palangana y lanzar una silla de montar por encima de la cerca del corral. Así que, en cuanto ese tipo se le acercó así, dio unas 3 embestidas así, y se puso a pescar. Y cuando lo hizo, el tipo voló por los aires, dando vueltas, y cayó al suelo. Las camionetas atraparon al caballo. El tipo regresó gritando. Le doy $50 a quien se quede un minuto con él, $50. Y estuvo mirando a lo largo de la cerca. $50, ¿quién los acepta? Vino directo hacia mí y me preguntó, ¿es usted jinete? Le dije, no, señor. Bueno, yo no era jinete, pensé que lo era entonces hasta ese momento. Bueno, una vez pensé que era predicador. Llevaba una Biblia en la mano y un papelito en el bolsillo. Y pensé que era predicador. Un día, estaba en San Luis, Missouri, y me topé con un campamento pentecostal. Había un predicador pentecostal llamado Daugherty. Dios mío. Ese hombre empezó a predicar. Se ponía morado, se le doblaban las rodillas y se caía al suelo. Al levantarse, recuperaba el aliento. Se le oía a 2 cuadras y seguía predicando. Un tipo se acercó y me preguntó, ¿es usted predicador? Le dije, no, señor, no, no. Mis viejas costumbres bautistas, lentas, no me lo toman tan a la ligera. Eso es todo. Así que tengo que ir y tomarme mi tiempo. Así que, donde hay predicadores de verdad, nunca digo que soy predicador. Así que, como que lo encubro. Así que, pero me gusta salir cuando no estoy bajo la unción por los enfermos. Y puedo estar en libertad, sentirme libre para predicar, hablar de la palabra o lo que sea. Y así es. Me dan un poco de tiempo de vez en cuando para regocijarme. Ahora bien, cuando siento la unción para la sanidad, sigo orando y ayunando. Y llega un punto en que siento una verdadera calma sagrada, no como regocijo. Simplemente siento una verdadera sensación sagrada. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, viene con gozo, felicidad, alegría y el refrigerio de la presencia del Señor. Y estoy muy feliz de tener eso esta tarde. Justo antes de comenzar el servicio, leí un texto, si es que deberíamos llamarlo texto. Quería aclarar primero que no soy predicador. Porque ustedes están escuchando a estos buenos predicadores por aquí, entonces, sabrán lo contrario en unos minutos. 10 Pero lo que quería contarles era un poco sobre la sanidad divina, justo antes de leer la palabra. Mucha gente piensa que la sanidad divina es solo una quimera. No es así. Es simple y llanamente el Evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿qué pensarían si les dijera esta tarde que todos los enfermos de este edificio fueron sanados? Es cierto. Es cierto. En lo que a Dios respecta, ustedes están sanados. Verán, muchas veces la gente quiere debatir. Hace poco, este ministro, donde se tomó la foto, quería debatir si dijo, Cristo no expió nuestras enfermedades cuando expió nuestros pecados. Bueno, amigos, esto es lo que es. Y a veces es tan simple, si tan solo intentaran entenderlo. ¿Cuántos enfermos hay aquí esta tarde? Veamos sus manos. Sé que hay un grupo de ustedes. Muy bien. 11 Ahora, quiero que hagan esto. Quiero que capten exactamente lo que estoy diciendo ahora, y que se aferren a ello mientras hablo. ¿Lo harán? Nunca vivirán más alto de lo que confiesen que son. Es su confesión la que los salva. Al que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Cuando dicen que están enfermos, están enfermos. Ahora bien, no estoy predicando la ciencia cristiana ahora. Estoy predicando el poder de Dios, y el Espíritu Santo da testimonio de ello. Pero esto es lo que pasa. Lo aceptan porque sienten que Él los salvó. Y van diciéndoselo a la gente, testificando de ello y creyendo en su testimonio, y eso obra justicia. Hará lo mismo para la sanidad. 12 Ahora, esto es lo que sucede. El pecado es lo que trajo la enfermedad al mundo.
La enfermedad es resultado del pecado. Ahora bien, antes de que tuviéramos ninguna enfermedad, no teníamos pecado. Y cuando vino el pecado, la enfermedad fue resultado del pecado. Así que Jesús vino para librarnos del pecado, y para librarnos, no hay un predicador del Evangelio en el mundo que no crea que Jesucristo murió por nuestros pecados. Bueno, ellos, ahí es donde está aquí, en este lugar aquí. Ahora, observen con atención. Aquí es donde Él pagó el precio. Y cuando murió por nuestro pecado, como resultado de su muerte, la enfermedad cayó directamente con Él. En otras palabras, si mi pie era lo que querías matar, mata la cabeza y obtienes el pie. El pie entra con Él ahora. Fue entonces cuando Él expió los pecados, expió los resultados de los pecados. La enfermedad es un atributo del pecado. Y Jesús murió por nuestros pecados. Y la enfermedad, la iniquidad y todo lo demás fueron incluidos en su muerte por nuestros pecados. ¿Lo ven? Luego, cuando murió por los pecados del mundo, allí en el Calvario los sanó a ustedes, a ustedes, a ustedes, a todos. Y ya están sanos. Ya están perdonados de sus pecados si tan solo lo aceptan. 13. Ahora, no vas al infierno por ser pecador. Vas al infierno porque te negaste a aceptar la salida del infierno. Hay una alternativa. Es Cristo. Hay una alternativa para evitar tu enfermedad, muerte rápida, sepultura prematura. Es a través de Cristo. Pero ahora, pecaste al principio, y Cristo murió por tus pecados. Por lo tanto, te salvó al morir. Te salvó y te sanó al morir, pues tomó tu lugar. Pero ahora, todo lo que tienes que hacer es aceptarlo por fe, y lo recibirás. ¿Ves lo que quiero decir? Ahora, no hay nada más que hacer, porque tu sanidad ya está pagada. Puedes tenerla esta misma tarde. Puedes tenerla ahora mismo, en este mismo instante cuando lo creas. Cuando tu fe cumple con el requisito de Dios, creer que Cristo murió por tu enfermedad, cuando murió por tus pecados, y murió por tus pecados en el Calvario, y aceptarlo sobre esa base. En ese momento, eres sanado ante los ojos de Dios. Luego sigues testificando de ello, creyéndolo. No, nosotros, tú testificas de lo que no ves. La fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Y nosotros miramos lo invisible. 14. Abraham, 25 años antes de que Isaac naciera, testificó y creyó a Dios a los 100 años. Pablo, antes de que la tormenta cesara, sabía lo que iba a suceder, porque tenía la palabra de Dios. Ahora, ustedes tienen la palabra de Dios esta tarde. Y desearía que hicieran esto. Si lo hacen, les hago un reto como ministro del Evangelio. Si creen esta tarde, y el Espíritu Santo desciende entre nosotros, y pueden, mientras oran, sentir al Espíritu Santo en su corazón que Él ha aceptado su oración, si se mantienen firmes allí mismo y lo creen, no se desanimen con más oraciones. No las necesitan. Si lo creen allí mismo, eso calmará la enfermedad para siempre. Eso será suficiente. Entonces, levántense con una fe firme, caminen con valentía. Digan, ¿cómo saben que están bien? Porque Dios lo dijo, y creo en su palabra. Por eso. 15. Ahora bien, no eres salvo porque lo sientas así. Si alguien dijera, sé que soy salvo, porque sentí un escalofrío, etc. No es por eso que soy salvo. Satanás podría azotarme con cualquier cosa, y también puede a ti con tus sentimientos. Así es. Pero cuando me retracto y digo, así dice el Señor, mi fe se basa en la palabra de Dios. Y Él no puede arrebatármela. Recuerda. Jesús tenía todas las cualidades del Padre en Él. ¿Lo crees? Claro que sí. Todos los dones de Dios estaban en Cristo, su Hijo. Porque Él era linaje de Dios. Pero fíjate, cuando se enfrentó a Satanás, para darte un ejemplo, nunca usó un solo don con él. Cuando Satanás se le acercó, le dijo, está escrito, Deuteronomio 7, 14, creo, 8, 14, y también en los Salmos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás lo atrapó de nuevo en la cima del templo. Jesús dijo, escrito está. Y lo llevó a la cima del monte. Jesús dijo, escrito está. ¿Lo ven? Escrito está. 16. Ahora, fíjense. Aquí está. Quiero que lo vean y lo entiendan ahora. La palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, vencerá a Satanás en cualquier lugar, en cualquier momento. Está escrito. Ahí está. No todos tendrían dones. Jesús lo redujo a un punto donde quienes no tienen dones, quienes no tienen mucha fe, podrían simplemente decir, está escrito. Ahí está. Y luego mantenerse firmes en eso.
El maíz producirá maíz. ¿Es correcto? La cebada producirá cebada. El trigo producirá trigo. Jesús dijo que la palabra de Dios es una semilla que un sembrador sembró. Y cada palabra de Dios, cada promesa de Dios, producirá según su género. ¿Lo creen? 17. Ahora bien, ¿qué hace el agricultor? Siembra el trigo. Bueno, espera la cosecha. A la mañana siguiente, ¿qué pasa si sale y lo descubre y dice, no ha brotado? No tiene nada. Así que no voy a tener trigo. Bueno, si no va a tener trigo, si sigue desenterrándolo, observándolo, nunca tendrá trigo. Simplemente siémbralo y déjalo. Amén. Ahí está. Depende de Dios que brote. Depende de Dios enviar la lluvia. Y depende de ti aceptar a Dios según su palabra. Aleluya. Y depende de Dios que su palabra se cumpla. Nadie vale más que su palabra, y Dios no vale ni un ápice más que lo que vale su palabra. Y digo esto con un desafío de fe, que toda promesa de Dios se cumplirá si adoptas la actitud mental correcta al respecto. Así es. Míralo. Créelo. 18. John Sproule, muchos de ustedes han oído hablar de John, el granero de la gloria, hace años. En Alsacia-Lorena, Francia, él y su esposa salieron una tarde a contemplar una estatua de Cristo. Y él se puso a criticar. No veo sufrimiento. No veo nada que parezca tan grandioso en ese monumento. El guía le dijo, bueno, señor, lo está viendo mal. Le dijo, baje aquí al altar. Le dijo, hay un altar construido aquí. Y le dijo, ahora, mire hacia arriba. Levantó la vista y dijo, ¡ay, Dios mío! Se le partió el corazón. Es solo la forma de verlo. Si observan la palabra que existía hace mucho tiempo, y Cristo vivió hace años, y ya no es el mismo hoy, ni es el mismo ayer, ni hoy, ni por los siglos, eso es precisamente lo que obtendrán. Pero no debe tomarse como historia, sino mirarla con detenimiento y creerla. La manera en que se mira la palabra de Dios. 19. Ahora, acéptalo ahora mismo y dile a Dios en oración. Señor, esta tarde estoy aquí sentado, enfermo. He visto a todos estos ministros predicar la palabra. He visto cristianos. He visto prostitutas convertidas en damas y santas. He visto borrachos en la calle entrar y convertirse en caballeros y hombres rectos, santos de Dios convertirse en predicadores del Evangelio al predicar la palabra. Creo que tú enviaste a esos hombres. Di. Ahora, Padre, he visto a alguien entrar reclamando el don de la sanidad divina, para conocer los corazones de la gente. Lo veo. Y sé que moras en tu pueblo. Por todo el mundo, te estás moviendo, a través de tu pueblo. Y esta tarde, te aceptaré como mi sanador divino y mi salvador divino. Y lo creeré, lo confesaré y me aferraré a ello. Si tan solo me bendices esta tarde y lo haces en mi corazón para que pueda creerlo. ¿Le harás a Dios esa promesa? ¿Lo harás? A ti que estás enfermo, dile, te lo prometo, Señor. Si me das un poco de fe esta tarde, lo creeré, saldré de aquí y seré una persona sana el resto de mi vida. Me negaré a ver nada más que la promesa de Dios. Ahora, hazlo. La única manera de sanar es por fe. Así que acéptalo, créelo, y Dios lo hará realidad. Muy bien. Inclinemos la cabeza. 20. Padre Celestial, nos hemos reunido aquí para unos momentos de la palabra, para hablar la palabra. Y la fe viene por el oír, y por oír la palabra. Y ahora, al abrir la Biblia y leerla, nos damos cuenta de que nadie puede abrir el libro. Juan dijo, ningún hombre, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro, ni debajo de la tierra. Pero el Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo, fue digno de venir a tomar el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono, y de abrirlo y desatar sus sellos. Y ahora, que el Cordero de Dios, por el Espíritu Santo, venga a esta reunión esta tarde, tome la palabra de Dios y la abra en cada corazón. Y que, al recibir la palabra, los labios de tu siervo sean circuncidados para hablar, y sus corazones para recibir. Y que los frutos sean el 100 por 1. Porque lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 21. En el libro de San Mateo, o mejor dicho, San Juan, el capítulo 11. Deseo leer solo algunos versículos. Quienes deseen anotarlo, es un texto antiguo y familiar que su pastor ha mencionado muchas veces, y la resurrección de Lázaro, comenzando en el versículo 20 y hasta el 27 inclusive. Escuchen atentamente la palabra. Sé que hace muchísimo calor aquí esta tarde. Pero, amigos, estamos aquí tratando de evitar el lugar que será mucho más caluroso que este. No habrá ventiladores allí.
Y queremos evitar ese gran lugar, ¿no es así? Llamado infierno. Bien. Ahora, el capítulo 11 de San Juan, comenzando con el versículo 20. Les digo que me agradan ustedes aquí, trayendo sus Biblias y leyendo la palabra. Me gusta eso. Son muy amables. La multitud no ha sido la que yo esperaba, porque está lejos de la ciudad y hemos tenido dificultades. Pero lo que ha venido ha sido un grupo encantador de personas, aparentemente con una gran fe, muy obedientes, tan amables como los grupos con los que podrían hablar en cualquier parte del mundo, como yo. Ahora, escuchen atentamente la palabra. Entonces Marta, al oír que Jesús venía, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que ahora mismo, todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Me gusta eso, ¿verdad? Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. ¿Ves lo que trae esa clase de fe? Marta le dijo: Sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: Escuchen esto con atención. Sí, Señor. Oh, me encanta. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. ¿Podemos orar ahora? Padre, bendice tu palabra al ser leída. Que se propague ahora y penetre en los corazones mientras hablo sobre ella. Y que el Espíritu Santo traiga el 100 por 1 para la sanación del cuerpo y también del alma. Y que comience aquí un avivamiento a la antigua usanza, Padre. Anhelamos, oramos, sabiendo que es la única esperanza que queda en el mundo ahora, porque todos los reinos y poderes serán sacudidos y conmovidos. Pero recibimos un reino inconmovible. Ayúdanos hoy, Dios, a introducir este reino. Y que los hombres se abran paso hacia él. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 24. Ahora bien, esto fue en la primera parte del ministerio de nuestro Señor. Nació en el mundo, tuvo un mal comienzo, apenas para empezar. Saben, me gusta pensar en él como, si alguna vez supieran quién es realmente Jesús, entonces podrían apreciar mucho más su gran sacrificio. Primero tienen que saber quién es él. No era solo un hombre justo o bueno. Era el Hijo de Dios. Nadie, ningún ángel, nada más podría haber tomado el lugar que él. Y estuvo dispuesto a venir por nosotros. Y cuando nació, nació en la tierra aquí, y vino por el camino de un establo, y salió por el camino de la pena capital. Y aún así, a veces nos quejamos porque tenemos algunas pruebas y problemas. Bueno, miren lo que le sucedió. ¿Saben por qué nació en un establo? Porque era un cordero. Los corderos no nacen en casas, sino en graneros. ¿Y él era? ¿Se fijaron en el Calvario? Lo llevaron al matadero. Así es como tratan a los corderos. Los llevan. Él era el Cordero de Dios, Cordero provisto para nosotros, para que los pecadores tuviéramos acceso a Dios a través de él. Ahora bien, cuando nació, su reputación, se suponía que era un hijo ilegítimo. Decían que José era su padre y María su madre. Pero José en realidad no era su padre. No hace mucho, en las montañas, conocí a un hombre, un viejo trampero. Me contó, se suponía que tenía una buena educación. Era científico, lo había sido. Subía allí en invierno y se dedicaba a la caza de trampas, y le gustaba mucho más. Así que se quedó porque era tranquilo. Me preguntó: ¿crees esa historia del nacimiento virginal? Le dije: totalmente. Le dije: ¿de verdad no te la crees, Billy? Le dije: sí, me la creo, totalmente. Me respondió: es imposible. No pudo haber nacido así. Eso va en contra de toda investigación científica. Le dije: no sé qué investigación científica contradice, pero no va en contra de la palabra de Dios. Y le dije: Dios dijo que era su hijo, y yo lo creo. Dijo: bueno, depende de quién creas que era Dios. Si quieres decir que José era Dios, está bien. Dije: José era un hombre como tú y como yo. Pero Dios es Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu que se cierne sobre la tierra. Dijo: oh, eso es imposible. Dijo: Billy, dijo, el maíz ni siquiera puede hacer, o nada. Dijo: ningún bebé podría nacer sin contacto real entre hombre y mujer. Dije: abuelo, lamento discutir tu palabra como anciano, pero, dije, te equivocas. Dijo: ¿de verdad no crees que ese bebé nació? Dije:
Creo que Jehová Dios cubrió con su sombra a una pequeña virgen llamada María, y creó en su vientre una célula sanguínea sin conocer a ningún hombre, y de ahí surgió el Hijo de Dios. 27 Y no nacemos en eso por su justa y santa sangre, sin deseo sexual. Murió en el Calvario, dando su sangre para que pudiéramos ser libres del pecado. Hermano, ¿lo crees? Si no, estás perdido. Eso es todo. Porque está en la sangre. Somos salvos por la sangre de Dios. Somos la sangre de nuestro Padre. Jesús era la sangre de su Padre, que era sangre santa y pura. No por deseo sexual, sino por el Espíritu Santo, nació, fue concebido en el vientre de María y nació. Lo creo con todo mi corazón. Dijo. No puedo ver que eso sea así. Dijo. Porque no podría producirse sin contacto real. Y él dijo. Y no, tenían que ser. Dije. Mira, abuelo. ¿Me lo admitirás entonces? Después de unos días de discusión, se reunió allí en una pequeña cabaña vieja donde había un grupo de hombres. Empezó de nuevo. Le dije. Me admitirás que tuvo una madre terrenal, pero es imposible que algo nazca en esta tierra sin tener un padre y una madre literales. Dijo. Exactamente. Le dije. Bueno, entonces quiero preguntarte algo. Si dices que es imposible que él esté aquí por Jehová Dios, el Creador, sin un padre terrenal, pero le das crédito por tener una madre terrenal, entonces ¿cómo llegó el primer hombre aquí sin padre ni madre? Tenía que tener un papi y una mami en alguna parte, que fuera un renacuajo, un mono, como quieras llamarlo. Tenía que tener un papá y una mamá, según él. Nunca me ha respondido hoy. Él, es cierto. Y no puede. Dios creador creó al hombre a su imagen. Así lo creo. Dijo. Bueno, Darwin dijo esto y aquello. No tengo la fe suficiente para creer eso. Solo creo lo que Dios dijo al respecto. Mi fe es lo que dijo el Señor. 28 Y él vino a este mundo bajo una crítica, y pasó por el camino de la pena capital en el Calvario, una ofrenda por el pecado. Pero su nacimiento fue glorioso. Los ángeles de Dios descendieron y cantaron al respecto. Desde el principio de los tiempos, creo que él era la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Lo creo. Y él vendría a través de la mujer, un Salvador. Y fíjense. Luego, cuando él nació, antes de que él naciera, grandes cosas estaban sucediendo. Había un remanente de personas que creían, que tenían fe en que Dios enviaría al Mesías. Se había reducido a muy pocos. Pero Dios siempre ha tenido un remanente de personas. ¿Estoy gritando demasiado? Siempre un remanente de personas que creen en su palabra. ¿La creen? Y él tiene hoy, en algún lugar, a alguien que le creerá. Confío en que todos estemos en ese grupo esta tarde. 29 Fíjense. Luego, cuando habló a los profetas y les anunció su venida, todos a lo largo de la historia contaron su nacimiento. Juan el Bautista lo contó. Cuando Juan era un niño muy peculiar, cuando su padre, Zacarías, y su madre, Isabel, ya mayores y mayores de edad, Zacarías era un hombre justo, temeroso de Dios. Dios, danos hoy más Zacarías, hombres y mujeres temerosos de Dios. Ofrecían oraciones en sus hogares, súplicas ante Dios. Zacarías estaba un día en el templo haciendo su ofrenda, quemando incienso, como le tocaba. Y Dios envió a un ángel llamado Gabriel, que bajó del cielo y se paró junto al altar. 30 Fíjense en la clase de hombre al que vino ahora. Un hombre justo. Un hombre justo no es uno sin pecado, sino uno que confía en su justicia al confesar sus faltas a Dios. Fíjense. Entonces el ángel le dijo al sacerdote Zacarías. Cuando terminara su ministerio, regresaría a casa, y su esposa concebiría y daría a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Juan. Ahora bien, Zacarías, aun siendo sacerdote, ministro de la palabra, no creyó al ángel. Fíjense. Entonces el ángel dijo, cuando Dios ha hablado algo, lo cumplirá. Amén. ¿Creen eso? Él tendrá una iglesia. No sé quién esté en ella, pero tendrá una iglesia sin mancha ni arruga. Es alguien. No sé quién sea, pero estará allí. Se preguntarán, ¿de dónde lo sacarán? No lo sé. Pero ahí estará, porque Dios así lo ha dicho, y Dios no puede mentir. 31 Fíjense. Ahora bien, cuando algo va a suceder en la tierra, primero Dios envía un mensajero. Y ese mensajero es ungido por un ángel. A veces vienen ángeles menores. Hay ángeles menores y ángeles mayores. Ahora bien, este ángel que vino fue Gabriel, quien está en la presencia de Dios. Eso fue algo importante. Y descendió.
Y cuando Gabriel venga del cielo, recuerden, algo va a suceder. Gabriel anunció la primera venida de Jesús, Gabriel anunciará la segunda venida de Jesús. La trompeta de Dios sonará primero. Un ángel. Fíjense. Luego vino y anunció que Juan iba a nacer. Y Zacarías, sacerdote, hombre justo, pero sin la fe apropiada, ¿entienden lo que quiero decir? Mucha gente viene en la fila y dice, he sido cristiano durante 30 años. Eso está bien. ¿Pero qué hay de su fe ahora? Dios no los sana por los méritos de su salvación. Los sana por los méritos de su fe. Si creen, aleluya. Fíjense. Si creen, Él nunca le dijo nada a la mujer gentil, sino que dijo, si creen. De acuerdo. Esa es la pregunta. ¿Puedes creer en Dios y creer en su palabra? Caramba. Si lo hiciéramos, un aleluya inundaría el país. Sanidades vendrían de todas partes. Verías hombres en la calle, agarrándose con una mano, con la otra, afirmando que Dios los sanó. Persevera. Dios lo hará. Así es. Porque Él está obligado. Juró que lo haría. En aquellos tiempos, cuando hacían un pacto, tomaban un cordero o un animal. Escribían el pacto, entre dos hombres. Lo escribían tal como era. Y luego mataban a un animal. Y sobre este animal, lo partían en dos. Un hombre tomaba una parte y el otro la otra. Y luego, para confirmar este pacto, ese hombre tenía que tomar este mismo trozo de papel y traerlo de vuelta, y tenía que, ahora, aquí está. Tenía que encajar perfectamente con el trozo del que se arrancó. Ahora bien, Dios hizo un pacto con la Iglesia. Y lo escribió, la Biblia. Y en el día de la expiación, Dios mató a su Hijo. ¿Lo creen? Lo partió en pedazos, y llevó su cuerpo a la diestra de su majestad, y envió su espíritu de regreso como un pacto para nosotros. Y en ese día, a menos que tengamos ese mismo Espíritu Santo en nosotros, no podemos entrar en el cuerpo. Eso es solo predicación de sasafrás, pero te salvará. Así es. Necesitamos tener el Espíritu de Cristo en nosotros, el mismo Espíritu que salió de ese cuerpo, para formar su cuerpo, para regresar con él. Vaya. Así es. Dios hizo un pacto con nosotros. 33 Y entonces, nuestro sacerdote no le creyó a Dios, no le creyó al ángel. Y el ángel le dijo, por no haber creído en mi palabra, soy Gabriel, que estoy ante Dios, te quedarás mudo hasta el día en que nazca tu bebé. Zacarías salió e hizo señas a la gente. Percibieron que había visto un ángel. Subió a Judea, a la región montañosa donde vivían. Y entonces, su esposa, ya mayor de edad, concibió y se escondió durante meses, pues iba a ser madre. 6 meses después, Dios envió a Gabriel de nuevo. ¡Ay, Dios! Lo amo. Me pongo muy contento de vez en cuando. Quizás piensen que soy un poco ruidoso para ser bautista. Pero soy un bautista que tiene el Espíritu Santo. Así que, se arma un escándalo. Así que no piensen que soy un fanático, porque no lo soy. Si sintieras lo mismo que yo, probablemente estarías haciendo lo mismo. 34 Aviso. Él envió a Gabriel otra vez a la ciudad más miserable de la tierra. Minneapolis tiene una oportunidad entonces, ¿no? Muy bien. El lugar más miserable de la tierra, Nazaret, a una pequeña virgen que vivió recta ante Dios. Pobre. No los ricos y altivos. Dios no mira tu dinero, ni tu forma de vestir. Él mira tu corazón. Aleluya. Me alegra que esta salvación de los viejos tiempos hará que un par de overoles, un traje de smoking se abracen uno al otro, y los llamen hermano. Hará que un vestido de calicó y un conjunto de seda se llamen hermanas. Quita el orgullo, eso es lo que pasa con la iglesia hoy. Se volvió demasiado almidonada, demasiado orgullo. Decepcionado, estás en 6 pies de tierra de todos modos. Eso es correcto. Tienes un alma que tiene que encontrarse con Dios algún día. Eso es lo que pasa con nuestra iglesia de Pentecostés y otras iglesias de santidad. Se levantan demasiado orgullosos. Consiguen una buena iglesia y un lugar bonito, y creen que queremos imitar al mundo. Ahí es donde el pueblo de Dios siempre se metía en problemas, cuando imitaba al resto. Él es nuestro modelo. Aleluya. El momento de la coincidencia. 35 Pintas tus escalones de rojo, y mira si el vecino no pinta los suyos de rojo. Así es. Compra un Mercury y mira si el vecino no quiere un Mercury. Quieren combinar. No me importa si mis pantalones combinan con mi abrigo, o mi camisa con mi traje. Quiero que mi experiencia combine con la Biblia de Dios.
Esa es la clase de combinación que los cristianos deberían tener. No si Jones tiene una iglesia grande y yo una pequeña. Quiero a Cristo. Aleluya. Así es. Sí. Ahí es donde entra la cosa, amigos. 36 María, una pequeña virgen inocente, allá en Nazaret. Y tal vez lo llamemos día de lavado. No sé. Normalmente los lunes en mi casa, cuando mi esposa lava. Siempre es un día duro. Antes teníamos que empacar el agua y hervirla en una vieja tina detrás de la casa, y. Ya sabes a qué me refiero, y lavar. Y yo también ayudaba a lavar. Vieja tina de cedro, ¿cómo? Buenos tiempos, sin embargo. Mientras ames al Señor, ¿qué importa? La felicidad no consiste en cuántos bienes de este mundo poseas, sino en lo contento que estés con la porción que te corresponde. Eso es la felicidad. Encuentra a Cristo y tendrás la felicidad. La tienes. Es cierto. 37 Entonces aquí, miren a Gabriel. Baja del cielo por orden de Dios. Todas esas chicas por ahí, probablemente con el pelo arreglado, como dicen, y todo eso, como las que tienen. Dije la palabra equivocada, pero, no sé cómo lo hacen. Pero ya saben, pero vino a una creyente sencilla y humilde. Aleluya. Así lo hace también hoy. No se seduce a Dios por la forma en que se viste. Se seduce a Dios por la forma en que vive, piensa y actúa. Que Dios nos ayude a volver al Evangelio del Espíritu Santo a la antigua. Yo creo en él, ¿y ustedes? Una religión antigua, rural, azul cielo, que mata el pecado. Así es. Les ayudará. Les salvará. 38 Muy bien. Aquí estaba bajando, probablemente, a buscar agua. Dramaticémoslo un momento para que los pequeños puedan recogerla. Quizás bajaba a buscar agua. Al estilo oriental, la llevaban en la cabeza, una jarra grande y vieja con alas a un lado, asas. Y puedo ver a la pequeña María, de unos 17 años, comprometida con un hombre de unos 45, con algunos hijos. Aquí subía. Pero era recta de corazón, porque José era un hombre justo ante Dios. Me sentiría mucho mejor si las mujeres, las jóvenes de hoy, eligieran algo así, en lugar de un niño con un paquete de cigarrillos en el bolsillo. 39 Y no hace mucho, había una niñita ya en el tabernáculo, mi iglesia. Era una niñita muy dulce, una niñita cristiana. Andaba con un niñito que llevaba una petaca en el bolsillo y fumaba cigarrillos. Yo mismo no veía nada en el niño. Intenté durante 2 o 3 años convencerlo de ser cristiano, pero no lo hacía. Y le pregunté, hermana, ¿qué ves en ese niño? ¿Sabes qué clase de respuesta me dio, como algunos de esos niños de hoy? Dijo, hermano Branham, dijo, tiene unos piececitos tan bonitos y huele tan bien. Pensé, qué manera de elegir marido. Dije, preferiría casarme con un hombre cristiano, con pies como vagones de carga y olor a gato montés, si fuera cristiano. Así es. Si es cristiano. Así es. Por la sangre de Cristo, somos salvos. Aleluya. Él se ganará la vida por ti y será un caballero, si es salvo. De acuerdo. Dios juzga no por la apariencia, sino por el corazón. Es cierto. Hace 40 años, me dicen que teníamos una iglesia tradicional. Yo no estaba en ella en aquellos tiempos. Donde la gente se reunía, cantaba alabanzas a Dios, gritaba y lo alababa, lo glorificaba. ¿Y hoy? Caramba. Todo eso se ha desvanecido. Es hora de volver, es cierto, a los días en que Dios nos bendecirá. Observen, entonces, a María, camino de regreso, mientras continuamos con nuestro drama. Iba caminando, probablemente cantando algún himno y entonando algún salmo. De repente, una gran luz, digamos, apareció ante ella. Y de pie en esa luz, un gran ángel. ¡Ay, Dios mío! Asustó a la pequeña virgen. Te asustaría a ti. Sé cómo me sentí cuando apareció uno. Y el ángel dijo, Dios te salve, María. En otras palabras, detente. Bendita tú entre las mujeres, porque has hallado gracia ante Dios. Y dijo, ahora, empezó a contarle sobre Isabel, su prima. Juan y Jesús eran primos segundos. Y María e Isabel eran primas hermanas. Y dijo que había hallado gracia ante Dios y que iba a concebir y dar a luz un hijo sin conocer varón. 41 Ahora, quiero que presten atención a algo. Fíjense en que cuando el ángel se acercó al sacerdote Zacarías y le dijo que Sara, o Elizabeth, iba a tener un hijo con él, tenía muchos ejemplos antes. Ana había tenido un hijo ya mayor de edad.
Sara, de casi 100 años o más, había dado a luz a un hijo después de la edad fértil. Muchos ejemplos. Pero ese sacerdote insensible no creyó a Dios. Pero María nunca cuestionó. Dijo: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Fíjense. No esperó a estar segura. No esperó a sentir algo, a sentir la vida. En ese mismo momento comenzó a alabar a Dios por ello, porque tenía su promesa. Hermano, hermana, denos más Marías aquí en Minneapolis que crean en la palabra de Dios, no esperen a sentir algo o a que algo suceda, sino que crean en su palabra y comiencen a regocijarse por ello. Aleluya. Dios dijo que Él es el sanador. Lo creo. Dijo que Él me creó. Lo creo. Toma su palabra y empieza a regocijarte. Aleluya. Esa es la clase de personas que necesitamos. 42 Ella anduvo por ahí diciéndole a todo el mundo que iba a tener el bebé, y no había ninguna señal ni nada de eso. No necesitaba ninguna señal. Lo único que necesitaba era la palabra de Dios. Eso es todo lo que necesitamos tener. Dios lo dijo. Eso lo resuelve conmigo. ¿Y tú? Créelo. Créelo al pie de la letra y di que es así, y sigue adelante. Eso es todo lo que necesitas tener, es su palabra. Obligado a que se cumpla. ¿Lo crees, hermano? Persevera. Aleluya. Así es. Persevera. Traerá los resultados siempre. Nunca lo he visto fallar. Cuando un corazón sincero se presenta ante Dios y va en serio, y toma a Dios al pie de la letra, y comienza a testificar de ello, y mira lo invisible, entonces las promesas de Dios siempre producen lo que se pide. Así es. 43 Muy bien. María andaba diciendo a la gente que iba a tener un hijo, sin conocer varón. Enseguida, el ángel le había hablado de su prima, y fue a Judea a verla. ¡Ay, Dios! Hay algo en el Evangelio. Cuando escuchamos la buena noticia, nos gusta contársela a los demás, ¿verdad? Todo el que se salva quiere contársela a alguien. Todo el que sana quiere contársela a alguien. Y así fue a llevarle a su prima la buena noticia de que iba a tener un hijo, y de cómo su prima iba a tener un hijo. Muy bien. Ya la veo subiendo a la casa. 44 Y hagamos un poco de drama aquí de nuevo. Puedo ver a Elizabeth sentada en el porche, tal vez haciendo su trabajo, tejiendo, o lo que sea que esté haciendo, y Mary se acerca. Rápidamente, tan pronto como Mary llega, ve a Elizabeth. Vaya, ambas mujeres cristianas, como lo llamaríamos hoy, salieron corriendo, se abrazaron, se besaron, se saludaron. Oh, me gusta eso. Me gusta una sensación buena y cálida, ¿no te parece? Odio esa forma antigua, fría y formal que tenemos. La gente de hoy, está tan lejos una de la otra, que no se preocupan los unos por los otros. Eso es lo que pasa. Incluso los miembros de la iglesia se ponen así. No se preocupan los unos por los otros. Bueno, si alguien hace algo malo, intenta empujarlo hacia abajo. No lo empujes hacia abajo. Levántalo. Ayúdalo. Eso es correcto. No intentes criticarlo y contárselo a alguien más. Acércate a él y abrázalo. Y hoy, les dio tanto miedo que ya ni siquiera quieren estrecharle la mano. Me gusta el buen apretón de manos metodista, como el de la manija de una bomba. Ya sabes, uno de esos. Agáchate y dale la mano. Hace poco, estaba en una reunión. Había una especie de princesa, o algo así, no sé, vino a la reunión. Llevaba tanta ropa como para amontonar un mosquete. Y si la hubiera visto antes, le habría puesto mi abrigo mientras predicaba. Lo habría hecho. Y se acercó después de la reunión, con unas gafas en un palo, así. No sé, una cosa rara. Casi sin ropa. Se acercó así. Y dijo: quiero conocer al Dr. Branham. Dr. Branham. La idea misma. No, doctor, soy tu hermano. 46 Y ella subió. Uno de los gerentes la trajo, ya sabes, así, para presentármela, y dijo: soy fulana, un nombre muy largo. Dijo: bueno, Dr. Branham, dijo ella, me encanta. Tenía la mano levantada así, le agarré la mano que bajaba. Le dije: tráela aquí abajo para que la reconozca cuando la vuelva a ver. Ah, no me gusta esa actitud anticuada, tan almidonada. ¿Qué eres tú? Algún día tienes que comparecer ante Dios para rendir cuentas por esa alma pecadora y responder ante Dios. Allí estaba ella, parada allí, así. 47 Antes, cuando el vecino se enfermaba o algo así, íbamos a cortarle maíz y leña si era invierno.
Y hoy el vecino puede morir, y no te enteras hasta que lo lees en el periódico. Así es. Ya no hay amistad entre nosotros. Eso es horrible. Amor, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús en Mateo, capítulo 24. Es cierto. 48 Ahora, ella empezó a hablar con Elizabeth, y Elizabeth empezó a hablarle. Y oigo a Mary decirle a Elizabeth, escuchemos su conversación. Oigo a Elizabeth decir, o a Mary decirle a Elizabeth, qué feliz estoy. Me han dicho que ibas a ser madre en tu vejez. Y, por supuesto, ella lo veía y lo sabía. Y oigo a Elizabeth decir, sí, estoy muy feliz. Pero Mary, solo tengo un poco de miedo. Mira, son 6 meses conmigo como madre. Y, por lo que sabemos, el bebé no tenía vida. Estaba un poco cansada todavía, ¿sabes? El pequeño John estaba allí. Y eso es completamente sobrenatural. Verás, no está bien. Y así, unos 2 o 3 meses, de vida. Y allí estaba ella todo este tiempo y sin vida todavía. 49 Y María dijo, el ángel Gabriel me salió al encuentro y me dijo que yo también daría a luz un hijo. Y que debía llamarlo Jesús. Pues bien, justo cuando ella pronunció Jesús, el pequeño Juan empezó a dar saltos en el vientre de su madre. Hermano, la primera vez que se pronunció el nombre de Jesucristo, revivió a un bebé muerto. ¿Qué debería traer a una iglesia del Espíritu Santo cuando el nombre de Jesús, poder sobre la enfermedad y el pecado? Aleluya. Sí, ese nombre, Jesucristo, cuando fue pronunciado por primera vez por labios mortales, revivió a un bebé que estaba muerto en el vientre de su madre. La Biblia dice que recibió el Espíritu Santo y nació del vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les pasa a los cristianos? Son indecisos, medio medusas. Ten valor y defiende a Dios y lo que es correcto. Y hoy, defiende lo que dice la Biblia y créelo con todo tu corazón. 50 El pequeño Juan saltó de alegría en el vientre de su madre, y el Espíritu Santo descendió sobre Isabel. Ella dijo, ¿de dónde viene la madre de mi Señor? Porque tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, mi bebé saltó de alegría en el vientre. Oh, Dios. Piensa en lo que hizo. Cuando se pronunció el nombre de Jesús, trajo vida a ese bebé muerto. ¿Qué debería traer a tus miembros, Señor? ¿Qué debería traer a tu enfermedad, a los hombres sentados aquí y allá? Lleva el nombre de Jesús contigo, donde quiera que vayas. Repítelo en oración. Sé leal, sé santo. Vive para Dios, y Dios confirmará su palabra. Sí, Señor. Juró que lo haría. Aquí lo tienes. La palabra llegó a sus oídos y su bebé saltó de alegría. Se abrazaban. 51 Después de un tiempo, después de que se fueron, después de unos días allá arriba, se preguntaban qué clase de niño sería este pequeño Juan. Cuando nació Juan, creemos que tenía unos 8 o 9 años. Lo llevaron al desierto, no a los cementerios teológicos ni al seminario. Es casi lo mismo. Es más o menos cierto. Incluso si vi uno. Es cierto. ¿Sabes a qué me recuerda siempre un predicador de seminario? Espero no herir tus sentimientos, hermano. Pero mira, a veces se gana a algunos hombres. Pero un predicador de seminario me recuerda a un pollito de incubación. Solo pía, pía, pía. No tiene mamá. Es cierto. Tiene una gran, prefiero a un hombre que no sepa distinguir entre granos de café y que conozca a Dios en su corazón para tratar con mi gente, que a un hombre con la educación suficiente para ahogar una mula y que no sepa nada de Dios. Así es. Que Dios te bendiga, hermano. Una experiencia de sasafrás a la antigua, lo que necesitamos hoy. No queremos saber de genealogía. Necesitamos un poco de gneanología. Eso es lo que el hombre necesita hoy. Volver a Dios. Volver a la vida de oración donde, hablar. Orar, aferrarse a Dios hasta que suceda. Dios lo hará. Aleluya. Ahora, no te asustes con eso. Aleluya significa alabado sea nuestro Dios, y Él es digno de todo. Amén. Lo creo. Amén significa así sea. No me asustarás cuando lo digas. 53 Muy bien. Fíjense. Aquí estamos. Y el pequeño Juan, cuando nació, se fue al desierto y se quedó con Dios. Cuando él, entonces nació Jesús, sabemos todo sobre su nacimiento 6 meses después. Cuando Jesús, Juan salió del desierto, mírenlo cómo llegó. Vaya. Llegó, y a menudo me he preguntado qué predicaba Juan. ¡Qué hombre!
La gente no salía a ver cómo vestía. Llevaba un par de pantalones viejos y peludos, un trozo de tira de piel de camello a su alrededor para atarla a esta vieja prenda que llevaba, o una vieja piel de animal a su alrededor. Y salió, se paró a orillas del Jordán. No había asientos para sentarse. Puede que fueran difíciles, pero no tenían ninguno. Pero él conmovió a todas las regiones alrededor del Jordán. Piénsenlo. Sin experiencia en el seminario, sin saber cómo ponerse de pie y decir amén. Como un becerro moribundo. Pero él tenía un mensaje de Dios. Así es. No predicó vana filosofía humana. Predicó a Cristo, y eso conmovió a la nación. 54 Que Dios te bendiga, danos más bautistas como ese, y les creeré. Amén. Así es. Le dije a un obispo hace poco, produzcanme más Juanes. Él predicaba el Espíritu Santo, y tenía el Espíritu Santo. Sí, señor. Tampoco se anduvo con rodeos. Lo expresó con claridad. Y predicó, y conmovió a todas las regiones. ¿Por qué? Predicó a Cristo. Así es. Cristo predicó que el camino de la sencillez conmoverá a la gente. Es el poder de Dios. Si yo fuera levantado, atraeré a todos a mí. Es cierto. Fíjense bien. Después de Jesús, entonces tenemos que darnos prisa, porque me pillan. Mi tiempo ya se acabó, quedan unos 10 minutos. Bye. Nunca terminamos de hablar de él. 55 Y como Jesús, cuando fue bautizado, puedo ver, volvamos a un poco de dramatismo y griega. Puedo ver que Jesús y Lázaro eran amigos y jugaban juntos. No se conocían. Y Lázaro, nos enseñan, era una especie de escriba en el templo, y tal vez sus hijas, sus hermanas hacían tapices y demás, y bordaban. En una escena dramática, puedo ver a Jesús y Lázaro jugando juntos. Y después de un rato, Lázaro regresa y le dice a Jesús, vaya. Ahí está un poderoso profeta en el Jordán. Habla de uno mayor que él que viene, que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Deberías ir a verlo. Y no tenía ni idea de que estaba hablando con el hombre. 56 No sabes quién está sentado a tu lado hoy. Y en la iglesia, y ese tipo cometió un error. Es uno de los hijos o hijas de Dios. No lo rechaces, ayúdalo. Así es. Abrázalo. No sabes lo que Dios podría hacer con él si tan solo lo ayudaras un poco. Así es. Y luego, después de un rato, puedo ver a Jesús ir con Juan, o ir con Lázaro, y ser bautizado por él en el Jordán. Y Jesús se fue al desierto. Y cuando el Padre habló, dio testimonio de su Hijo, lo vindicó como su Hijo amado en quien se complacía, y salió al desierto para ser tentado por el Espíritu. 57 Así es como sucede. Cuando recibes el Espíritu Santo, lo primero que el diablo viene a tentarte es a tientarte. Cuando reclamas tu sanidad, observa cómo el diablo viene a respaldarla y a decir que está mal. Ese es el momento de ponerse de pie, porque no testificas de lo que ves o sientes. Testifica de lo que crees. Así es. Persevera. Salió al desierto y fue tentado por el diablo, regresó. Su ministerio, en el momento de nuestro texto, ahora, iremos lo más rápido posible, había llegado a un punto donde multitudes venían de todas partes y eran sanadas, y escuchaban sus preciosas palabras mientras salían de sus labios. Su ministerio se volvió tan grande que se extendía. Oh, vaya. La gente venía, simplemente saboreando esa miel que salía de su boca. Anoche, mientras leía el texto de San Lucas, capítulo 5, cómo llegaron a escuchar su palabra, cómo se aferraron a él para escuchar la palabra de Dios, qué glorioso, la iglesia hoy debería estar apremiando en todas partes para escuchar la palabra de Dios, permaneciendo firme en ella. Somos la iglesia natural, o la iglesia espiritual, al igual que Israel era la iglesia natural. Fuimos liberados de la esclavitud humana, al igual que Israel fue liberado de la esclavitud egipcia. ¿Lo creen? Nos encontramos tuvimos un sacrificio para salir. La sangre en el dintel, la puerta y el poste, una cruz perfecta. Nadie debía pasar por debajo de la sangre después de entrar hasta que llegara el llamado para salir. Cruzaron el Jordán, o cruzaron el Mar Rojo, símbolo de la sangre, el poder santificador de Dios que mata toda naturaleza pecaminosa, el pecado detrás de ti, los capataces, los cigarrillos, el whisky, los bares de carretera y las películas. Todo lo que te molestaba en aquel entonces y obstaculizaba tu experiencia cristiana murió en la sangre de Cristo. Sí, Señor, hermano. 59 Si alguna vez has sido purificado por la sangre de Cristo, esas cosas están muertas.
Si no lo está, si amas al mundo, las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Eso puede ser un poco difícil de enseñar aquí, pero es la verdad. Déjame decirte. No tengo varas de medir en la iglesia. No, en absoluto. No, señor. El viejo roble que tienes por aquí mantiene sus hojas todo el invierno. Llega a la primavera, no tienes que ir a quitar las hojas viejas, solo deja que entre la nueva vida, la hoja vieja se cae. Así es. Deja que Cristo entre en el corazón, el resto se encargará de sí mismo. Así es. Simplemente recibe a Cristo en el corazón, se encargará del resto. 60 y mientras marchaban, qué hermoso. Eso simboliza a nuestras iglesias hoy, cómo cruzaron el Mar Rojo. Y entonces, Moisés comenzó a cantar en el Espíritu. Miriam tomó una pandereta y empezó a bailar como en una antigua reunión del Espíritu Santo, danzando, cantando y alabando al Señor. ¿Por qué? Obtuvieron la victoria. Obtuvieron la victoria. Y cuando salieron, el maná se extendió por todo el suelo. Lo probaron, y sabía a miel. ¡Ay, Dios! La miel tiene algo dulce. 61 David, un pastor, los pastores de antaño solían llevar una alforja encima. Y ponían miel en esa alforja. Y cuando sus ovejas se enfermaban, tomaban esa miel y la vertían sobre una roca y dejaban que las ovejas enfermas lamieran esa roca. Cuando lamían la miel, sacaban un poco de caliza de la roca y sanaban a las ovejas. Ahora, miren hermanos. Tengo una alforja llena de miel. Ahora, voy a ponerla sobre una roca llamada Jesús. Ovejas enfermas, pónganse a lamer rápido y vean si no se curan. Sí, Señor. Laman con todo lo que puedan. Aleluya. Y hermano, la pondré en Cristo Jesús, no en la iglesia bautista, metodista o presbiteriana, o lo que sea. Pertenece a Cristo. No laman a su iglesia, laman a Dios. Aleluya. Ahí es donde está la promesa. No lo que dijo el doctor fulano, sino lo que dijo Dios. A ese es a quien hay que creer. Sí, Señor. 62 Algo sobre esa piedra, aférrate a ella. Antiguamente, cuando a alguien lo mordía un perro rabioso, lo llevaban a la piedra. Si se aferraba a la piedra, sanaba. Si no, moría. El peor demonio, o peor perro rabioso que conozco, es el diablo. Nos ha mordido a todos en el camino. Es cierto. Y les digo que hay una roca, Cristo Jesús. Vayan a ella. Aférrense a ella. Aférrense a ella. Aleluya. Ella lo sacará adelante. Simplemente aférrense a la roca de los siglos, hendida por mí. Déjenme esconderme en ti. Aférrense con todas sus fuerzas si están enfermos. Observen a ver si no se curan. Simplemente aférrense a la roca. Ella lo sacará adelante. Es cierto. Sí, Señor. 63 Amigos, analicemos la miel un poco más. La oblea sabe a miel, dijo, en la roca. Eso era un símbolo del Espíritu Santo. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que tomaran un gomer lleno y lo llevaran al lugar donde se guardaría, en el lugar santísimo. Que cada generación, a partir de entonces, cuando los hijos de sus hijos les preguntaran, ¿para qué era? Y todo sacerdote perteneciente al linaje del sacerdocio, supiera que, al entrar en el sacerdocio, tenía derecho a probar un bocado del maná original que cayó al principio. Sí, Señor. Podía probarlo. En cuanto fue ordenado en el sacerdocio, pudo probar el maná original. 64 Qué hermoso es eso del Espíritu Santo, nuestra fuerza sustentadora para sacar adelante a la iglesia. Si no comían el maná, morían. Y si no comemos del Espíritu Santo, morimos. Si no oramos a diario, constantemente, manteniéndonos bajo la sangre, su experiencia cristiana se marchitará y morirá. Y ahora, amigos, como fue en el día de Pentecostés cuando se derramó nuestro maná, mientras estaban todos reunidos en un mismo lugar, unánimes, y no discutían si eran metodistas, bautistas o luteranos. Estaban reunidos en un mismo lugar, unánimes, esperando que Dios cumpliera su palabra. Porque en Lucas 24:49, Él dijo, «Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Hechos 1 dice, «Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, seréis testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo». 65 y 120 personas se habían reunido en el aposento alto, esperando que su fuerza los sostuviera para descender entre la gente. Y de repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aparecieron lenguas repartidas, en las calles,
Y déjenme decirles algo ahora mismo. La Virgen María y ellos estaban entre ellos. Así es. Y si Dios no quiso que la Santa Virgen María llegara al cielo de otra manera que no fuera recibiendo el Espíritu Santo, mujer, ¿qué hay de ti? Así es. Tendrás que pagar el mismo precio, tener la misma experiencia, tener lo mismo que tuvieron allá al principio. 66 Porque les digo que cuando el poder de Dios empezó a decaer, perdieron toda dignidad y todo lo demás. Salieron a las calles, tambaleándose como borrachos, llenos del Espíritu Santo. Pedro dijo: la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, incluso Minneapolis, Minnesota, o para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hermano, les digo que todo hombre que pague el precio, que dé un paso al frente por Cristo, tiene derecho a recibir el bautismo, no algo inventado, sino original, como cayó en el principio, como lo tuvieron en el día de Pentecostés. Aleluya. De todas formas, me van a llamar santo rodador, así que más les vale acostumbrarse. Así es. Amén. 67 Déjenme decirles algo más. El Espíritu Santo es un producto real. No tienen que recibir una copia ni nada parecido. Esperen a probar el maná original que cayó el día de Pentecostés. Aleluya. Sí, Señor. Allí estaban, recibieron el Espíritu Santo. Eso es, ¿saben qué le pasa a la iglesia hoy? Necesita un buen avivamiento, como el de San Pablo, y la enseñanza bíblica del Espíritu Santo. Así es. Se necesita fuego que descienda del cielo. 68 Recuerdo que de niño, una vez, mientras caminaba por el arroyo, vi una tortuga vieja. Era lo más gracioso que había visto en mi vida, una tortuga vieja. Movía las patas así. Mi hermano pequeño y yo la vimos caminar. Nos acercamos a ella, y se levantó en su caparazón. Como algunos de esos cristianos fríos y formales, como cuando vas a hablarles de sanidad divina. Oh, el doctor fulano dijo que eso está mal. Guay. Enciérrate en tu caparazón. Está bien. De acuerdo. Dije, hagámoslo caminar de nuevo. Conseguí una vara y casi lo golpeó hasta matarlo. No quería caminar. No se lo puedes quitar a golpes. Eso es todo. Simplemente se encogía, resoplaba y jadeaba. Así que dije, te diré lo que haré. Lo haré caminar. Lo llevaré aquí abajo, al agua, y lo curaré. Lo llevé al arroyo y lo dejé. Solo salieron unas burbujas y eso fue todo. Hermano, puedes bautizarlos así, rociarlos, verterlos boca abajo, boca abajo. Baja como un pecador seco y sube como uno mojado. Sigue siendo un pecador. No es tu bautismo en agua lo que te salva. 69 Les diré lo que hice. Fui a buscar un trozo de papel, hice una pequeña fogata y le puse al anciano encima. Entonces caminó, digo. Así es. Y lo que la iglesia necesita hoy es un evangelio de fuego a la antigua. El fuego del Espíritu Santo que caiga sobre el altar y en cada corazón. Hará una iglesia, sin duda alguna. Así es. Sí, Señor. Recupera el poder de Dios. Recupera el Espíritu Santo en los corazones de la gente, donde puedan tener una fe viva en Dios, cuando digan sanidad divina. Sí, la acepto. Aleluya. Así es. De vuelta a la Biblia y al Espíritu Santo. Claro, qué maravilloso. 70 Ahora bien, Jesús, en su ministerio, al salir a escuchar su preciosa palabra, llegó al punto de tener que dejar su hogar. Y al salir, entraron la tristeza y los problemas. Y cuando sale de tu hogar, entran la tristeza y los problemas. Cuando sale de tu iglesia, entran la confusión y las reincidencias. Cuando los problemas se avecinan, manténlo contigo en todo momento. Ahora bien, en este caso, por supuesto, no fue expulsado, sino que su obra lo alejó. Y tan pronto como se fue, Lázaro, un amigo íntimo, enfermó y murió. Enviaron a Jesús para que viniera a orar por él. Y en lugar de que Jesús viniera, simplemente siguió adelante. Y lo volvieron a enviar. Y simplemente continuó, aparentemente ignorándolo. Jesús sabía todo lo que el Padre le había mostrado. 71 Esa es la razón, amigos, se me acabó el tiempo. Y ahora, si le mandaran a su pastor, y él no viniera a orar por ustedes cuando estuvieran enfermos, bueno, dirían, viejo hipócrita, iré a la iglesia de Jones o a la de alguien. Esa es la razón por la que su pastor no puede hacer nada por ustedes. Deben tener fe en él y confianza en él como hombre de Dios, y saber que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Así es. Ahora bien, su pastor tampoco me dijo que dijera eso. Pero sé esto.
Deben tener confianza en la persona con la que están tratando, o de nada les servirá tratar con ella. Es cierto. Deben creerle a su pastor. Es un buen hombre, salvo por Dios, que predica el Evangelio. Apóyenlo con todas sus fuerzas. Si no lo es, vayan a algún lugar donde sí lo hagan. Así es. Eso lo aclara todo para ambos lados. Recuerden esto. Si predica el Evangelio, quédense con él, ayúdenlo, porque es un hombre enviado por Dios, ordenado por Dios para alimentar su alma. 72 Y ahora, cuando mandaron a buscar a Jesús, él continuó. Creo que Jesús sabía entonces lo que iba a suceder. Si nos fijamos, cuando pasó junto al estanque de Bethesda, miren allí. Allí yacía una gran multitud. Cuando la Biblia habla de una gran multitud, probablemente se refiere a 10.000 como mínimo, de cojos, ciegos, mudos, esperando el movimiento de las aguas, pues Dios enviaba un ángel en ciertas épocas. ¿Es correcto? Entonces la sanidad vino con el ángel, ¿no? No fue el agua, sino el ángel. ¿Y si el agua dijera, miren qué gran agua soy? No, no fue el agua, fue el ángel. Porque cuando el ángel se fue, solo fue agua, ¿es correcto? Solo agua. 73 Y Jesús pasó junto a este estanque y vio a toda esa gran multitud, y sanó a un hombre. No era cojo. Llevaba 38 años enfermo. Lo sanó, se fue y dejó a cada uno de esos cojos allí tirados. ¿Es cierto? San Juan, capítulo 5. Los dejó a todos, parecía que su corazón compasivo los habría sanado a todos. Probablemente lo haría. Pero observen el capítulo 19, el versículo 19 del mismo capítulo, cuando los judíos lo interrogaban. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. ¿Es cierto? Dios tuvo que mostrárselo primero. Así que no dijo que era un sanador divino. Esperó a que Dios le mostrara una visión de lo que iba a suceder, y luego fue y lo hizo. 74 ¿No es así como Él obra hoy? Lo que Dios dice, así será. Pero no se puede decir nada hasta que Dios lo diga primero. Así que si alguien piensa, alguien dijo el otro día, escuché a alguien decir, oh, es una farsa. Si piensas que es una farsa, ¿qué piensas de Jesucristo? Así es. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Tuvo que esperar a que Dios se lo mostrara, y luego fue y lo hizo. Bueno, no hizo nada sin que Dios se lo mostrara primero. 75 Creo que vio la resurrección de Lázaro. Así es. Y cuando se fue, luego salió. Después de un rato, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos dijeron, está bien. Entonces les dijo con palabras sencillas, para que lo entendieran, está muerto. Dijo, pero. Escuchen, me encanta esto. Dijo, y me alegro de no haber estado allí. Pero voy a despertarlo. Sabía lo que el padre le había dicho que hiciera, porque dijo, voy a despertarlo. Y se fue, emprendió el regreso. Ahora bien, cuando Lázaro se puso cada vez más enfermo, y luego lo envió. ¡Qué desalentador! Mandaron a buscar al pastor para que viniera a orar por él. Habían dejado su iglesia. Lo habían dejado todo para seguir a este hombre, este sanador divino, y no tenían esperanzas de que viniera. Él simplemente siguió adelante, ignoró su mensaje. ¡Qué hora tan oscura! Entonces, de repente, la muerte golpeó, mató a Lázaro. Lo sacaron y lo enterraron. 76 Pasó el primer día, ¡ay, Dios mío, qué oscuro! Pasó el segundo día, oscuro. El tercer día, el cuarto día, toda esperanza se había esfumado. Ya se estaba pudriendo en la tumba, y los gusanos de la piel lo estaban recorriendo. Toda esperanza se había esfumado por todas partes. Desanimadas, su pastor las había decepcionado, su amado. El hacedor de milagros las había decepcionado, no vino al rescate. Y allí estaban María y Marta, solas. Madre y padre desaparecidos, ahora solo ellas dos chicas quedaron solas en el mundo. Alguien llegó para animarlas. Se sentaron con cilicio, velos negros, y llorando y lamentándose por su hermano. Y ahora, en la hora más oscura, llegó Jesús. Así es como lo hace Él. Amén. Hermano, puede que ahora mismo sea tu hora más oscura. Pero Jesús llega justo en la hora más oscura. Cuando lo pienso, es la hora más oscura que la mujer con el flujo de sangre había visto jamás. Gastó todo su dinero. Entonces llegó Jesús. Era la hora más oscura que Jairo había visto jamás. Su hijita yacía muerta. Entonces llegó Jesús.
Era la hora más oscura que Pedro y los apóstoles habían visto jamás en el mar. Parecía que se iban a ahogar. Entonces llegó Jesús. 77. Oh, hermano, fue la hora más oscura que he visto hace 2 años en la clínica Mayo, cuando el mejor de los médicos entró y dijo: Reverendo Branham, no tiene remedio. Nunca lo superará. Está acabado para siempre. La hora más oscura que he visto, y entonces llegó Jesús. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto lo amo! Sí, Señor. Cuánto pienso en Él, en lo que ha hecho por mí. Pienso en sublime gracia. Qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Tan ciego que tuvieron que llevarme de los brazos, que no sabía a dónde iba. Ahora, mi vista es perfecta. Yacía allí, como un ser miserable, moribundo, y entonces llegó Jesús. ¡Qué maravilloso! Cómo viene justo en las horas más oscuras. 78. Entonces alguien dijo: puedo oírlos decir: dime, ese sanador divino que no vino cuando Lázaro vivía, ahora está volviendo a escondidas al pueblo. Está allá afuera. Miren. María, o Marta, perdón, leyó la historia de cómo la tsunamita tuvo un bebé. Y ella, y cuando el bebé murió, no sabía por qué. Pero sabía que si podía llegar hasta Elías, el profeta, Dios estaba en él. Y lo que fuera, podría averiguar qué quería decir Dios con eso, cuando pudiera llegar hasta el profeta, así que les dijo que ensillaran un caballo y avanzaran, sin detenerse. Así lo ordenó. Y fue donde el profeta, y el profeta le dijo: mira, te voy a enviar un paño ungido. En otras palabras, te voy a dar mi bastón. Ve y ponlo sobre el bebé. Ella dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Ella sabía que Dios estaba en el profeta. Permaneció junto a él hasta que lo descubrió. 79. Elías fue con ella a la cámara de la muerte, y allí caminó de arriba abajo por la habitación, sin orar por el bebé. Caminó de arriba abajo por la habitación, luego tomó y estiró su cuerpo sobre el bebé. El Señor Dios obró en Elías. Aleluya. Oh, cristianos. ¿No se dan cuenta de lo que estoy hablando? No lo creo. Vean, miren aquí. Dios estaba en Elías. Y. Y Elías lo sabía. La mujer lo sabía. Y él sabía. Esa es la razón por la que envió ese bastón. Él sabía que todo lo que tocaba era bendecido, porque Dios estaba en él. Oh, Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Dios estaba en él. Y si tocaba algo, era bendecido. No oró por el bebé, estiró su cuerpo sobre el bebé. Y el Dios que estaba en Elías, el aliento entró en el bebé, y estornudó 7 veces, y se levantó bien. 80. Y María sabía con certeza, o Marta, mejor dicho, que si Dios estaba en Elías, seguramente estaba en su hijo. Ay. Sabía que si llegaba a él, descubriría por qué había muerto su hermano. Justo fuera de la ciudad. Puedo oír a algunos diciendo: mira, ¿a dónde vas ahora? Ella siguió adelante, esquivando a los viejos críticos, y salió corriendo. Jesús aún no había llegado a la ciudad, y ella llegó a donde él estaba. Ahora, observen. Parecía tener derecho a reprenderlo. Parecía tener derecho a regañarlo y decir: ¿por qué no viniste? Pensé que podría sanar. Si lo hubiera hecho, el milagro nunca habría ocurrido. Es tu forma de abordar un don divino lo que produce los resultados. Es la forma en que lo recibes. ¿No es cierto? La forma en que abordas cualquier cosa. 81. Ella vino con el enfoque correcto. Salió, se arrodilló y dijo: Señor. No despreció su título. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ay. Eso lo conmovió. Ella sabía que si lograba entrar en su corazón, obtendría lo que quería. Dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, Señor, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Me gusta eso. Incluso ahora, Señor. Está muerto, enterrado hace 4 días. Los enterradores lo llevaron, embalsamaron su cuerpo y lo encerraron. Lleva muerto 4 días, y él simplemente se está mortificando en la tierra. Pero incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Oh, hermano, hermana, puede que lo hayan intentado todo. Puede que hayan intentado sanar. Ustedes, los que están aquí con cáncer, pueden haberlo hecho todo. Sin duda lo han hecho. Pero incluso ahora, Señor, ahora mismo. ¿Cuándo? Esperaré hasta el servicio de esta noche. No. Incluso ahora, Señor, todo lo que le pidas a Dios, Él lo hará.
¿Cuándo? Ahora. Él está sentado a la diestra del Padre, mirando hacia abajo ahora mismo, listo para interceder. Pero, hermano Branham, he estado enfermo. Pero incluso ahora, Señor, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Él está esperando que digas, Señor, te creo. Señor, te creo. Aún ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Pero, hermano Branham, estoy sordo de un oído. Pero aún ahora, Señor. Bueno, ya han orado por mí. Pero aún ahora, Señor. Ay, Dios. Todo lo que le pidas a Dios. Hermano Branham, llevo mucho tiempo intentando recibir el Espíritu Santo. Pero aún ahora, Señor, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Ahí lo tienes. Eso es lo que se necesita. Eso es la fe. 82. Fíjense. Él dijo, tu hermano resucitará. Ahora, enderécelo. Tu hermano resucitará. Observen cómo los antiguos poderes proféticos se unen ahora, en el lugar correcto, la persona correcta, el momento correcto. Mi hermano está muerto y en la tumba. Pero tú, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Pero incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Eso lo impactó. Eso lo conmovió. Fe, nunca antes se había hecho, fe. Tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor. Resucitará en los últimos días. Aquellos judíos creían en la resurrección general. Oh, resucitará. Es un buen muchacho. Resucitará en los últimos días. Lo sé. Mírenlo. ¡Ay, Dios! No hay belleza que deban desearle. Oh, probablemente era un tipo de aspecto frágil. Dijo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero él enderezó su pequeño cuerpo y dijo, yo soy la resurrección y la vida. 83. ¡Ay, Dios mío! Eso es. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Creo, mira. Creo que eres el Hijo de Dios, que se dijo que eras el que había de venir al mundo. Creo lo que dijiste que eras. Lo que Dios ha hecho por ti, esa es la verdad. Creo cada palabra de ello. ¿Dónde lo enterraron? Ay, Dios mío. Aquí es donde una mujer me dijo no hace mucho, cuando yo era, dijo, Jesús no era él, divino. Dijo, era un buen hombre, un buen maestro, etc. Sería bueno que la gente viviera según eso. Igual que con Papá Noel, los cuentos para niños. Pero, dijo, no era divino. Dije, oh, sí que era divino. Dijo, no, no lo era. Dije, sí lo era. Ella dijo, mira, puedo probarlo. Cuando bajó a la tumba de Lázaro, lloró como un hombre. Dije, sí. Creo que era más que un hombre. Creo que era un Dios hombre. Creo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Creo que Dios vivió en su Hijo, habitó en su Hijo y reconcilió al mundo consigo mismo por medio de su Hijo. ¿Lo crees? Lo creo de todo corazón. Y era más que un hombre. Era Dios el Hijo aquí en la tierra. Todo lo que el Padre tenía estaba en él entonces. Y creo que era más que un hombre, era un Dios hombre. Y cuando bajó a la tumba, lloró como un hombre. Es cierto. Pero cuando se quedó allí, se detuvo y les dijo que quitaran la piedra, dijo, Lázaro, sal fuera. Cuando resucitó a los muertos, era más que un hombre. Era Dios. Era hombre cuando lloraba, pero era Dios cuando resucitó a los muertos. Así es. Sí, Señor, era divino. 84. Y les digo que cuando bajó del monte esa noche, tenía hambre de hombre, mientras buscaba algo de comer en la higuera, tenía hambre de hombre. Pero cuando tomó 5 panecillos y alimentó a 5.000, era Dios en su Hijo. Era un Dios hombre. Sé que lo era. Era un hombre esa noche cuando yacía en esa barca, con las olas danzando a su alrededor. 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Era un hombre cuando yacía allí en la popa de esa barca, cansado y agotado. Pero cuando se levantó, puso el pie en el braille y miró hacia arriba, dijo, calla, enmudece. Era Dios hablando a través de su Hijo. Aleluya. Creo que era un Dios hombre. Era más que un hombre. Era el divino que Dios envió desde el cielo. Sí, Señor. Sé que lloró como un hombre al morir en la cruz, entre rocas que se desmoronaban y cielos que se oscurecían, mi Salvador inclinó la cabeza y murió. Así es. Era un hombre al morir.
Pero al resucitar al tercer día, demostró que era Dios. Así es. Dios estaba en su Hijo. Lo resucitó. Era divino. Creo cada palabra. Puedo verlo caminando por ese lugar, hacia la tumba. Dijo: quiten la piedra. Parecía que si hubiera sido un caballero, la habría quitado él mismo. Pero les pidió a las mujeres que lo hicieran. ¿Por qué? Tienen su parte que cumplir. Sí, señor. Tienen que cumplir su parte. Dijo: quiten la piedra. Y quitaron la piedra, y el hedor era insoportable. Estaban a punto de asfixiarse allí, un cuerpo humano muerto. Entonces puedo verlo enderezarse. Dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Pero por estos que están aquí, es por eso que dije. Ya había visto la visión. Sabía lo que iba a suceder. Entonces clamó a gran voz y gritó: Lázaro, ven fuera. Creo, hermano, que si no lo hubiera llamado específicamente por el nombre de Lázaro, creo que la resurrección general habría tenido lugar entonces. Eso es lo que pienso de él. Así es. Creo que la resurrección de todo lo que ha muerto habría salido de la tumba si él simplemente hubiera dicho: sal fuera. Sí, señor. Pero él llamó: Lázaro, sal fuera. Me alegra hoy que mi nombre esté en su libro. Un día él también llamará, y yo responderé, dijo Job. 86. Pero allí, llamó a Lázaro, un hombre que llevaba 4 días muerto, su cuerpo podrido, su alma a 4 días de viaje en algún lugar, no sé dónde estaba, ni tú tampoco, así que no discutiremos sobre eso. Pero el alma de ese hombre llevaba 4 días ausente, regresó. Y un hombre muerto se puso de pie y revivió. ¿Crees esto? Sí, señor. Lo creo. Creo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees esto? Creo que él fue quien habló a los mares, y se detuvieron. ¿Crees esto? Creo que él dijo en su palabra: estas cosas que yo hago, mayores las haréis vosotros. ¿Crees esto? Creo que él dijo: si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Podéis pedir lo que queráis, y se os dará. ¿Crees esto? Creo que en los últimos días vendría una apostasía. Los hombres serían impetuosos, insolentes, amantes de los placeres más que de Dios. Creo que vivimos en ese día. ¿Lo creen? Él dijo: en ese día, el renuevo del Señor sería hermoso. Profetizó que tendría una iglesia y que estas señales seguirían a los creyentes. En Marcos 16, dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes o beberán cosas mortíferas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Creo que vivimos en ese día ahora mismo. ¿Lo creen? Creo que su espíritu está aquí esta tarde. Creo que dijo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Creen esto? Creo que todo hombre o mujer aquí ahora mismo, bajo la unción del Espíritu Santo, podría aceptar a Jesús ahora mismo y recibir el Espíritu Santo. ¿Creen esto? Creo que Él sanaría a cada persona en este edificio ahora mismo si tan solo lo tocaran. ¿Creen esto? Hace 3 años, un ángel me encontró en los reinos que están, en la habitación y me dijo: si logras que la gente te crea y oras con sinceridad, nada podrá resistir tu oración. ¿Crees esto? Creo que Él está aquí ahora. ¿Crees esto? Creo que Él quiere sanar ahora mismo. ¿Crees esto? Creo que Él quiere sanar a estos hombres de cáncer. ¿Crees esto? Creo que Él quiere sanar a ese niño lisiado. ¿Crees esto? Creo que Él quiere llenar este lugar con el Espíritu Santo ahora mismo. ¿Crees esto? 89. Entonces, de pie, démosle gracias. ¡Ay! Aquí está. ¿Quieres el Espíritu Santo? ¿Quieres a Cristo en tu vida? ¿Quieres ser sanado? Ahora, mientras esté aquí, acéptalo ahora mismo basándose en la palabra. Di: Señor, en tu palabra. Aquí estoy, Señor. Creo que me vas a sanar. Creo que me vas a salvar. Creo que me vas a dar el Espíritu Santo. Que todas las manos se levanten ahora. Que todos los corazones miren a Dios mientras oramos. ¿Lo aman? Le voy a pedir, le pedí esta tarde, antes de venir, que los llene del Espíritu Santo y los sane. Creo que lo hará. ¿Lo creen? ¿Creen esto? Pídanselo ahora. ¿Lo aman? 90. Padre nuestro, nos hemos reunido aquí esta tarde con el único propósito de glorificar a tu Hijo Jesús, y ahora, mientras Él se mueve por este edificio, oh Dios, allá afuera, nunca volveremos a ver este día. En los próximos días tendremos que encontrarnos contigo en juicio por lo que hayamos hecho con Él.
Oh Dios, te ruego ahora, como el Espíritu Santo nos ha hablado esta tarde, que tú, Dios, llenes sus corazones ahora mismo, Señor. Envía el Espíritu Santo. Sana a cada persona enferma en este edificio ahora mismo. Que reciban la palabra con alegría y sean llenos del Espíritu Santo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que están? Digan, alabado sea el Señor. ¿Cuántos lo aceptan? Digan, alabado sea el Señor. Aleluya. 91. Que cada persona aquí presente, ponga sus manos sobre alguien que esté a su lado. Pongan sus manos sobre alguien que esté a su lado. Impónganse las manos unos a otros. Ahora, Dios va a hacer esto. Sé que lo hará. ¡Ay, Dios! Miren ahí, amigos. Manos unos sobre otros. Una anciana, poniendo la mano sobre un bebé. Un anciano, poniendo las manos sobre su madre. Ahí está. De eso estoy hablando. Ahora, recíbanlo, amigos. Ahí está. Oh Dios, precioso ángel del Señor, llénalo ahora mismo con el Espíritu Santo, ve con cada uno de ellos. Te ruego, concédelo, Señor. Créelo.